Bien, empezamos el tema de la ética, que realmente es un bloque, aunque en el libro sean dos temas, pero nosotros le vamos a dar como un bloque, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a centrarlo sobre todo en cosas importantes para segundo de bachillerato. Por un lado vamos a tener el primer tema, donde va a ser sobre todo pues, el aprender conceptos, ideas importantes para poder dar luego esos autores que en el segundo tema vamos a ir viendo y que son autores que el año que viene en la selectividad centrarán. ¿Vale? Entonces nos centraremos en ellos, los explicaremos bien y les daremos vueltas. Bien, cada uno en su centro pues dio algo de ética, ¿no? En los cursos de la ESO, pero yo parto siempre de cero, me gusta decirlo siempre en mis clases. ¿Por qué? Porque cada uno en sus clases, pues su profesor daría esos temas de una manera más estricta, más ligera, o haría más, haría menos, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es aprender, como os digo, una serie de conceptos que sí me interesa que los tengáis muy claros y luego, bueno, pues hablar un poquito también de vosotros. Es una lástima no poder dar estos temas en clase. ¿Por qué? Porque me gusta plantearos pues, muchos dilemas morales e ideas, ¿vale? Que podéis todos pues, pensar, darle vueltas y demás, que así también os sirven un poco para conoceros a vosotros mismos. Pero bueno, no se puede, pues bueno, vamos a darlo de otra manera. Bien, empezando con este tema, nos encontramos dos palabras importantes, ¿vale? Libertad y responsabilidad. Bien, libertad. Todo el mundo sabe lo que es la libertad. Ahora bien, nosotros, los seres humanos, tampoco podemos tener una experiencia total de lo que es la libertad. ¿Por qué? Porque al vivir en una sociedad estamos limitados. Queramos o no, tenemos una serie de límites. Obviamente depende de la sociedad, habrá más o menos libertad, pero siempre existen esos límites. Es decir, vivimos con otras personas y eso pues, obviamente nos quita el poder hacer determinadas cosas que obviamente pues molesten o falten a las otras personas, ¿vale? Como es normal. Entonces, sí que tenemos un grado de libertad, ¿vale? Y dentro de ese grado de libertad nosotros podemos decidir qué es lo que hacemos en nuestra vida. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, aunque sea ese grado de libertad, también tenemos responsabilidad. Es decir, cuando yo tomo una decisión, esa decisión me va a llevar a una serie de consecuencias. Yo, como he tomado esa decisión, soy el responsable de esas consecuencias. ¿Entendido? Entonces, es importante, y eso es una de las cosas que me gusta darle muchas vueltas en este tema con vosotros, que seáis capaces, que lo sois, pero que lo hagáis, porque muchas veces con las prisas no lo hacemos, que seamos capaces de pensar las cosas antes de hacerlas. ¿Por qué? Porque luego esas consecuencias nosotros no las comemos, ¿vale? Y obviamente vuestra experiencia os habrá traído seguro casos donde luego me doy cuenta de, uy, si hubiera hecho otra cosa, si no hubiera hecho esto, mira en qué lío me he metido, mira qué es lo que ha pasado. Bueno, pues la idea es eso, ¿no? De pensarlo. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad es mía y no puedo eximirme de ella, no puedo echar la culpa a otro, ¿vale? La cosa es que yo soy el que decide, ¿vale? Entonces, ya entrando un poco en vocabulario importante, ¿vale? Y desarrollándolo, lo primero que vamos a hablar es del temperamento y del carácter, ¿vale? Bien, todos nosotros somos personas y como personas todos somos iguales, ¿vale? Como personas tenemos la misma dignidad. Pero ahora bien, dentro de ese conjunto humano, cada uno tenéis una personalidad distinta. Es decir, cada uno sois vosotros. Tenéis una serie de rasgos que os identifican y que os diferencian del resto de personas, ¿vale? Bien, ahora bien, esos rasgos pueden ser o innatos o adquiridos. Es decir, innatos es que yo ya desde que nací los tengo. ¿Vale? Pues una serie de pautas de comportamientos, de características que a mí desde pequeñito, ¿vale? Me han dicho, por ejemplo, los padres, tú siempre has sido así, tú siempre has hecho esto, tú siempre has sido, pues una persona, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Que no compartías, no te gusta compartir, o una persona muy movida y siempre estás haciendo cosas, ¿no? Y ya de pequeñito se te veía, ¿no? Pues esos rasgos que lo mismo, ya digo, cada uno que piense los suyos, pues podemos decir que son innatos porque ya hemos nacido con ellos, ¿vale? Y luego tendríamos otros rasgos que son los adquiridos, que son aquellos que nosotros vamos incorporando a nuestra personalidad a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada uno de vosotros tenéis experiencia, ¿vale? En vuestra vida, vuestra sociedad, en vuestro entorno de amigos, en vuestra familia, que os va haciendo, pues, tener ideas, adquirir determinados comportamientos, determinados pensamientos que os hacen ser quienes vosotros sois. Entonces yo en clase me gusta hacer una práctica con vosotros, es que os penséis a vosotros mismos, que penséis qué definición se podría dar de vosotros mismos, es decir, qué características tenéis que os podrían identificar como lo que sois, es decir, como fulanito, como menganito, y que luego penséis si eso viene desde siempre, es decir, podría ser innato, o lo habéis ido creando a lo largo del tiempo, es decir, adquirido, según lo que os han dicho, la familia, los padres, ¿no? Los abuelos.
para que así de alguna manera ya os empecéis a pensar, porque ese es el primer punto que yo creo que tengáis claro para empezar este tema. Es decir, que os penséis, que hagáis un poco el examen, ¿no?, de autorreflexión, para que veáis quiénes sois, veáis, ¿de acuerdo?, qué características tenéis, ¿vale?, todos vosotros, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos una parte genética y otra adquirida. No se puede dar un listado de rasgos genéticos son estos, rasgos adquiridos son estos. No, cada persona es cada persona, ¿vale? Cada persona tiene sus padres y cada persona tiene su experiencia. Por lo tanto, depende de ese contexto y depende de dónde venga, se podrá decir que esto es adquirido o esto es algo más innato, ¿vale? Pero eso, sí que os quede muy claro, cada uno lo tenéis que pensar, cada uno tenéis que hacer ese examen de pensar, de reflexionar, desde siempre hasta vuestra edad actual, 16, 17 años, ¿vale? Tened en cuenta que ya con vuestras edades, ya esa personalidad está bastante formada. Nunca se deja de formar, porque tened en cuenta que a lo largo de nuestra vida vamos pasando por experiencias y eso nos hace pensar de forma distinta, tener ideas distintas, y da igual la edad que tengamos. Es decir, la experiencia que estamos pasando ahora, por ejemplo, no podéis salir de casa, pues obviamente da igual la edad que tengas, a todos de alguna manera nos va a influir, para bien o para mal, ¿no? Nos va a hacer obviamente pensar las cosas seguro, de alguna manera algo distinta, ¿vale? Entonces, la personalidad siempre se va construyendo, pero sí que es cierto que vosotros con vuestra edad ya tenéis una personalidad bastante construida. Obviamente un niño con 8 años, con 10 años, todavía le queda mucho por hacer, pero vosotros ya habéis vivido muchas cosas, habéis pasado por muchas circunstancias, ¿vale? Y os vais conociendo, ¿vale? Entonces es importante, ¿no?, que ese primer punto, que es ese pensamiento, ¿vale?, que todos vosotros tenéis que realizar sobre vuestra personalidad, lo vayáis haciendo. Bien, por lo tanto, la personalidad es nuestra forma peculiar de ser, lo que identifica a esa persona. Es decir, si estuviésemos en clase, os preguntase, defíneme a tu mejor amigo, fulanito, vosotros seguro que os iríais a rasgos que os llaman la atención de él desde siempre y que hacen que sea él, que sea esa persona. Eso es su personalidad, ¿vale? En clase alguna vez hemos hecho algo así parecido, ¿no? O sea que seguro que si hacéis un poco de memoria, más o menos lo trabajamos al principio del curso cuando hablamos un poquito de ética. Bien, eso es su personalidad. Y vosotros igual, es decir, si os pensáis a vosotros mismos, tenéis esas características, que alguna vez me habéis hablado también en clase de ellas, que os identifican. Eso es vuestra personalidad. ¿De acuerdo? Bien, y esa personalidad yo la puedo distinguir entre lo que llamamos temperamento y carácter. El temperamento es esa parte genética, ¿no?, que hablábamos antes, que viene desde siempre. Inclinaciones y tendencias. Yo ahora digo que las que cada uno tenga, que no se puede dar un listado, ¿vale? Entonces, dentro de esa personalidad tendréis cosas que desde siempre habéis pensado, siempre habéis hecho así. Y luego el carácter es esa parte adquirida, es decir, que vuestra experiencia os va haciendo. Por ejemplo, si alguien ha pasado por alguna experiencia dura, traumática, complicada, pues lo mismo su carácter se ha endurecido, se ha hecho más serio. ¿Por qué? Porque ha vivido esa experiencia. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, claro, esa es la idea, ¿vale? Es decir, depende de cada uno, ¿vale? Depende de cada uno. Bien, y luego nosotros, poco a poco, nos vamos haciendo, porque como os decía, ese carácter va cambiando. Entonces yo en clase muchas veces os planteo, claro, las cosas que yo tengo en mi carácter pueden ser buenas o pueden ser malas. Claro, las cosas buenas, perfecto, yo las mantengo porque veo que son positivas, porque veo que me funcionan muy bien. Ahora bien, cuando son malas es cuando intento cambiarlas, o por lo menos debería intentar cambiarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que busco es, si me meten en problemas o si veo que esa característica pues no siempre me lleva por el buen camino, ¿no?, pues intento modificarlo. Entonces, un carácter se forma mediante hábitos, ¿vale? Mediante hábitos. Es decir, yo me acostumbro a hacer una cosa de una forma determinada. Y poco a poco la voy haciendo siempre igual o la voy pensando siempre igual, ¿vale? Y de esa manera, así es como se forma ese carácter, ¿vale? Como se va creando ese carácter. Dentro de ese carácter puedo tener cosas buenas, las virtudes, o puedo tener cosas malas, los vicios, ¿vale? Es decir, yo hago una cosa de una forma determinada, que es buena, y es que cuando veo a una persona, por ejemplo a un amigo que tiene un problema, siempre le intento ayudar, sea lo que sea, me acerco a hablar con él, intento de alguna manera pensar su problema, darle opciones, apoyarle, estar ahí cuando me necesita. Obviamente luego el problema lo tendrá que solucionar él porque es su problema, pero yo le voy a ayudar,
¿vale? Entonces eso sería una virtud. ¿Por qué? Porque es el acercarme al otro, empatía, ¿no? Ayudar a la otra persona, ¿vale? A solucionar ese problema. Entonces es algo bueno, es algo positivo, obviamente, porque yo me siento bien, es algo bueno también para las otras personas, etcétera, etcétera. Eso es una virtud, ¿vale? Por ejemplo. Pero también podemos tener vicios. Y vicios, por ejemplo, puede ser la pereza. Es decir, cuando me mandan algo, cuando tengo que hacer algo, me da mucha pereza. Hasta que me pongo me cuesta mucho. Que sí, que tal vez luego lo haga porque supero un poco esa pereza, pero en un principio me cuesta mucho. Me cuesta mucho ponerme a estudiar, me cuesta mucho ponerme a hacer las cosas en casa, me cuesta mucho ayudar a la otra persona, moverme, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es un vicio. ¿Por qué? Porque desde que lo tengo que hacer hasta que lo hago pasa un tiempo. Y ese tiempo, pues, obviamente es ese tiempo, vamos a decirlo así, de pereza, ¿no? Bien, ¿qué es lo que debería hacer? Cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo veo que no es bueno. ¿Vale? Yo me he acostumbrado a hacerlo así, es decir, a pasar un poco, a dejarlo de lado hasta que ya no tengo más remedio que hacerlo. Bueno, pues si yo creo un hábito, es decir, si yo hago el esfuerzo de decir, no, sí, lo tengo que hacer, ¿vale? Me tengo que poner, si poco a poco lo tengo que hacer, ¿vale? Pues lo iré haciendo, ¿vale? Y de esa manera ese hábito lo crearé. Yo siempre digo lo mismo, por ejemplo, a la hora de estudiar, el estudio es un hábito, ¿no? Muchas veces al principio del curso nos cuesta ponernos a estudiar, pero si todos los 2 días, yo es un consejo que muchas veces os doy, ¿no? Nos ponemos a la misma hora, pues al principio me cuesta mucho, 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 pero llega un momento donde yo veo que se acerca la hora y ya poco a poco veo que sí, que me tengo que poner y lo hago con menos pereza, lo hago de una forma distinta, ¿vale? He superado ese vicio y poco a poco voy creando ese hábito mejor, ¿de acuerdo? Entonces todo es igual, tendréis hábitos positivos, negativos. Cada uno que vea cuáles son. Cada uno que se plantee cuáles son. Y los que veáis vosotros, porque vosotros sois los que os estáis juzgando a vosotros mismos ahora mismo. Los que veáis que son negativos son vicios. Y ahí es donde vosotros tendréis que ver cómo cambiarlos. ¿Vale? Porque se pueden cambiar, obviamente. No me vale excusa de decir, no, no, es que es algo muy complicado. Pereza, malo, vicio. ¿Vale? Podréis hacerlo. ¿Vale? Y de esa manera, ¿vale? Podréis cambiar ese carácter y poco a poco, pues obviamente tendréis una personalidad, ¿vale? Distinta que va modificando.